Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Gracias, hermanos, por sintonizar y estar con un servidor predicando mensajes de profecía y mensajes de la verdad presente, hermanos. Les invito a suscribirse, por favor, a este canal, hermanos. Si ustedes son personas adventistas que quieren conocer la verdad y quieren, obviamente, escuchar mensajes, hermanos, que vienen de la palabra de Dios y del espíritu de profecía, que como pueblo de Dios, obviamente, necesitamos, hermanos, realmente muy desesperadamente, hermanos. Gracias, hermanos, por estar con un servidor. Mi nombre es David López para servir, adventista del séptimo día, desde cuna, predicando, hermanos, con mi ministerio independiente en el corazón del país de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hermanos, obviamente debemos de mantenernos fieles y rectos en los caminos del Señor y perseverar en la verdad de Dios, porque eso a Dios le agrada, hermanos. Él no quiere sacrificios, Él no quiere holocaustos. Él lo que Él quiere, hermanos, es un corazón contrito y humillado, un corazón que le obedezca a sus mandamientos y a las advertencias que Él tiene para nosotros. Hermanos, un saludo cordial, hermanos, en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos a predicar la verdad sea dicho. Tenemos un mensaje, hermanos, muy importantísimo, hermanos. Un mensaje catastrófico hermanos, muy crítico que necesitamos escuchar en esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor. Y se titula, hermanos, Pastores Adventistas. Estos pastores adventistas son ministros de Satanás. Así como lo han escuchado, hermanos, es la pura verdad. Hay pastores adventistas en estos momentos que están oficiando sobre iglesias, hermanos. Son pastores que están en la conferencia general. Son pastores, hermanos, que están encargados de iglesias, hermanos, en estos momentos. Y estas personas son ministros de Satanás. Así que espero, hermanos, que se puedan quedar con un servidor para poder escuchar todo este estudio, hermanos. Y antes de entrar en el meollo del tema, no podemos comenzar, hermanos, sin pedir la dirección del cielo. Así que les invito a ustedes, hermanos, de sus casas, que puedan unirse con un servidor para orar y pedir la bendición del cielo. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu amor. Tú dices en tu palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos estar quietos y escuchar tus advertencias y tu llamado que tú nos haces a nuestros oídos, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, y abrir nuestros corazones, no solamente físicos de nuestros ojos, sino que también los corazones, los ojos espirituales de nuestro corazón. Que tú, Señor, puedas mover a las almas, a los corazones, a las personas que están sintonizando, que están escuchando este mensaje tan importantísimo, Señor, un tema muy necesario, urgente, que necesitamos como pueblo tuyo. Y ayúdanos, Señor Jesús, a cada persona y hermano, hermana, amigo y amiga, visita que está escuchando esta transmisión, que tú puedas hacer con sus peticiones y tú los puedas escuchar, Señor. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, les invito a suscribirse y también a dejarme su comentario de qué país, de qué ciudad están viendo este video, esta transmisión, hermanos. Bien, hermanos, entonces a continuación, lo que le quiero señalar a todos ustedes, hermanos, con mucha urgencia, hermanos, es que la puerta de la gracia se está cerrando, hermanos. La puerta de la gracia se va a cerrar para el pueblo de Dios. Y nosotros, hermanos, obviamente entendemos en la profecía que Dios trabaja a través del juicio investigador. Dios, hermanos, es justo con su sentencia, con su condena, con su juicio, hermanos, que hace con su pueblo. Pero obviamente, hermanos, es importante entender que Dios no va a hacer nada sin advertirnos y mandarnos a nosotros señales y prodigios, advertencias, hermanos, para que sí nosotros podamos obviamente despertar y estar, hermanos, obviamente sumidos bajo la protección divina, hermanos. Es lo que Dios quiere para su pueblo en estos últimos tiempos. El enemigo obviamente es muy astuto y su estratagema, hermanos, es de poder apoderarse de los ministros, de los líderes de la iglesia adventista, porque él quiere debilitar la jerarquía de la iglesia adventista, comenzando con los dirigentes, los líderes, los administradores, los pastores, y por eso él los está inspirando a que sigan el espíritu de Satanás, que ellos, hermanos, se pueden entregar, obviamente, a la apostasía, a la desobediencia y dar el mal ejemplo a los miembros para que ellos también puedan ser afectados, hermanos,
por la conducción de los pastores, hermanos. Y obviamente tengo manera muy fuerte de hablar y dirigirme a esos ministros porque ellos saben la verdad, hermanos. Ellos entienden la verdad. La verdad, ellos lo conocen, pero no lo quieren practicar y ellos no lo están, no es una realidad en sus vidas, hermanos, y por eso es que las almas están pereciendo, las personas están muriendo, hermanos, las personas no se están salvando. Hay personas que obviamente perecen en sus pecados, hay personas que se salen de la iglesia. Muchos de ustedes no quieren ir a las iglesias adventistas porque la verdad no es compartida en los púlpitos adventistas, en las iglesias, hermanos. No se habla de profecías, hermanos, no se habla acerca de qué importante es el mensaje pro salud, la reforma pro salud. No se está hablando del mensaje de los tres ángeles, no se está hablando del mensaje de, obviamente, el santuario. No se está hablando del mensaje acerca de la justicia de Cristo, hermanos. Obviamente muy importante conocer el mensaje de 1888 que ocurrió en Minneapolis, Minnesota. ¿Verdad, hermanos? Nosotros como lo conocemos con los pastores E.J. Wagner y A.T. Jones. El mensaje de la justificación de Jesucristo. Porque Satanás, hermanos, cuando él se da cuenta y se entera de que los hermanos están despertando y los pastores o los predicadores están hablando la palabra profética más segura, hermanos, es cuando él está temblando juntamente con sus demonios y sus ángeles caídos, hermanos. La palabra de Dios nos insta a nosotros a conocer la verdad y hablar la importancia, hermanos, de que nosotros debemos obviamente saber lo que está pasando en el mundo, hermanos. Todas las cosas que están ocurriendo en el mundo son señales y prodigios que la venida del Señor, hermanos, está más cerca de lo que nosotros alguna vez nos hemos imaginado. En el libro de Ezequiel, el capítulo 34, versículos 1 al 10, el profeta Ezequiel escribió bajo la inspiración divina. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, es decir, no están ministrando a las ovejas como tiene que ser. Ellos no están, hermanos, cuidando al rebaño. No le están dando alimento sólido, comida sólida, sino que son pastores lecheros que le dan lechita a los miembros de la iglesia, y al recibir esas doctrinas adulteradas, esas doctrinas equivocadas, erróneas, lleno de astucia satánica, los miembros son destruidos, hermanos. Las personas perecen, fenecen y se mueren, hermanos, sin salvación divina. Versículo 4, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado, hermanos. Esto es alegórico porque estamos hablando acerca de las fieras del campo. Ahora no estamos hablando de que los miembros están siendo atacados por las bestias del campo, sino que las fieras del campo, hermano, lo que está representando aquí son los demonios, los ángeles caídos y los agentes humanos que Satanás ocupa para atacar al pueblo de Dios, hermano. Sigo leyendo. Versículo 6. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Qué triste es, hermanos, que muchos hermanos me escriben, me dicen: hermano David, yo he tratado de escribirle al pastor fulano de tal, al pastor muy conocido en las redes sociales, y nunca me escribe, nunca me ha contestado mis mensajes. Mi pastor de mi iglesia no me ha visitado jamás en mi casa para venir a orar conmigo juntamente con mi familia. Mi pastor en mi iglesia no habla profecías. Mi pastor me ataca por querer predicar la verdad o compartir la palabra de Dios, hablar de profecías. Esta es la realidad de la iglesia adventista, hermanos. Y vamos a nosotros también leer más adelante cómo la hermana White está advirtiéndonos a nosotros de cómo el pueblo de Dios está dormido en estos momentos, hermanos. El pueblo adventista está roncando y estamos anestesiados
espiritualmente por Satanás y el mundo para no continuar predicando el mensaje de los tres ángeles que se necesita dar con gran urgencia y con gran fuerza, hermanos, en estos últimos días. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de toda la fiera del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque Dios está triste, hermanos, realmente está Él muy deprimido, muy triste, está arrepentido de que los pastores no estén instruyendo a su redil, al redil de Dios, con la palabra profética más segura, con el adiestramiento de las Sagradas Escrituras y el testimonio del Espíritu de profecía. Entonces Dios le está diciendo a los pastores, porque ustedes no han cumplido mi voluntad, ustedes ya no van a apacentar a mis ovejas, ni se van a apacentar a sí mismos. Van a andar ellos como errantes, perdidos, hermanos. Y esos son líderes, son pastores, hermanos. Por eso no hay que andar idolatrando a los seres humanos, porque la Biblia claramente enseña el profeta en el Antiguo Testamento, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos estar admirando, adulando o idolatrando a seres humanos. Es una sentencia y una advertencia muy rígida y muy fuerte que Dios nos hace en esta hora. Nosotros como pueblo de Dios que tenemos sabiduría del cielo, debemos hacer las cosas basadas en lo que Dios dice en su palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen de ninguna cosa semejante que está en el cielo, en la tierra o debajo en las fuentes de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las adorarás, porque yo soy tu Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres a los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que obedecen mis mandamientos. La Biblia, hermanos, es muy clara, más clara que el agua no se puede, hermanos. Más claro que el agua no se puede. Dios dice, yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces, hermanos, ¿por qué vamos a perder el tiempo en andar siguiendo a seres humanos y tradiciones de seres humanos? La religión, hermanos, Satanás la ha usado para mancillar el carácter de Dios y que los seres humanos dejen de obedecer los mandamientos de Dios, porque acuérdense, hermanos, que Lucifer, antes de su caída a la tierra, antes de ser expulsado el gran dragón, como dice Apocalipsis el capítulo 12, él era un querubín cubridor, protector. El libro de Isaías, el libro de Ezequiel enseña cómo Lucifer fue creado, hermanos. Hermoso. Era un querubín cubridor que estaba al lado del trono de Dios el Padre. Y él sabía los 10 mandamientos de corazón. Él odia a Jesucristo, odia los mandamientos de Dios y odia al pueblo remanente fiel a la iglesia verdadera de Dios. Por eso dice que fue a hacer guerra contra la mujer y contra su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora les pregunto a ustedes, mis amados, apreciados hermanos, ¿no creen que Satanás va a querer meterse dentro de la iglesia adventista? ¿No se va a querer él hacer su presencia ser sentida dentro de las puertas de las iglesias adventistas, hermanos, a debilitarla, atacarla, a meter cizaña dentro del pueblo de Dios, a tratar de tener influencia sobre los predicadores y los pastores, los líderes, los dirigentes de la iglesia adventista, de la Asociación General, de la Conferencia General, hermanos? Sí, es un contundente sí, hermanos. La respuesta es un claro sí. Esto es el ángulo que Satanás está obrando con sus demonios los ángeles caídos, porque sabe que le falta poco tiempo para que la segunda venida de Jesucristo, hermanos, se pueda cumplir en la tierra. Jesucristo, hermanos, fue obviamente testigo ocular de también la persecución de los dirigentes y los ministros supuestos del pueblo de Dios.
Hermanos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos tenían que enseñar la verdad del pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo judío, hermanos. Y Jesús los reprendió a ellos. Entonces, no hay lugar para andar diciendo, hermano David, no ataque la iglesia, no ande juzgando, hermano, no ande señalando el pecado o el error. ¿Usted quién se cree que es el juez? Hermanos, no estamos siendo jueces nosotros, nadie es el juez, solamente Dios. Son esos atributos divinos, hermanos, de juzgar a las personas. Pero lo que sí nos dice a nosotros la palabra de Dios, el Espíritu Profecía, es que nosotros debemos de señalar y apuntar el pecado y darle su nombre al pecado. Y nosotros señalar el error, la apostasía en la iglesia adventista, hermanos. Lo que está pasando, esta mundanalidad, hermanos, este desprecio de los testimonios de la hermana White. Es esta rebelión de Israel, hermanos, que está continuando en la iglesia adventista en estos momentos. Nosotros debemos de obviamente mencionarlo y señalarlo y corregirlo con la ayuda de Dios, hermanos. En el libro de Juan, el capítulo 8, versículos 39 al 45, dice la palabra del Señor. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Quién le estaba contestando de esta forma a Jesús? Los dirigentes de la religión judía, los líderes de la Asociación General de la Conferencia General del Tiempo de Cristo Jesús, hermano. Y Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Jesucristo combatió contra la organización religiosa, los dirigentes, los líderes de su tiempo, porque Jesucristo era el testimonio vivo y eficaz en la carne. Él era la representación de Dios en la tierra, manifestado en carne de humano, para que nosotros podamos contemplar y ver la perfecta imagen de Dios, el carácter y el amor de Dios el Padre, hermanos. Lo mismo ocurre en la iglesia adventista en estos momentos. Los dirigentes, los predicadores, los pastores están enseñando doctrinas falsas y están enseñando, hermanos, doctrinas de error, de pecado, de idolatría, de mundanalidad, de espiritismo, de Babilonia, hermanos, que viene de Babilonia. Escribe la hermana White, hermanos, en Testimonios para los Ministros, la página 473.1, el tomo 1, página 473.1, yo lo voy a dejar, hermanos, abajo en el video, hermanos. Voy a dejar, hermanos, estos escritos de la hermana White para que ustedes lo puedan ver ahí. Dice ella, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Satanás, de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman, que es la perfecta ley de libertad, debe ser presentado como un yugo de servidumbre. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí mismo. Esto es un grave problema. Es muy serio, hermanos. Mi consejo para cada uno de ustedes es que ustedes hagan sus propias investigaciones de las Sagradas Escrituras y de los testimonios de la hermana White. No estén creyendo en lo que lo dicen los pastores a ustedes cada sábado, hermanos. Eso es peligroso, es terreno satánico, diabólico.
Por tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esta secta guardadora del sábado. Vamos a estar muy pronto, hermanos, a que vaya a acontecer la ley dominical, la marca de la bestia y la adoración a la imagen de la bestia. Se va a cumplir Apocalipsis, el capítulo 13, enteramente, hermanos, porque va a llegar un momento en que no vamos a poder comprar ni vender todos aquellos que estemos rechazando este día falso y estamos guardando el verdadero día del Señor, que es el sábado, hermanos. Ya estamos, hermanos, estamos realmente a un futuro no muy lejano, hermanos. Como yo digo, muy elocuentemente, hermanos, que estamos a la vuelta de la esquina de que la marca de la bestia, hermanos, sea una realidad y se pueda cumplir en los Estados Unidos de Norteamérica y luego, hermanos, va a esparcirse por todo el mundo. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieren abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos, hermanos. La Santa Inquisición, hermanos. Miles de cristianos, hijos de Dios, perecieron en las manos de la iglesia católica romana, hermanos, para exterminar a todos los que no se sujetan a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos. ¿Escucharon lo que dijo ahí la hermana White, hermanos? Y lo que Satanás, hermanos, lo que él ha pensado y lo que él está planeando, hermanos, que por la persecución y las presiones exteriores del mundo en contra de los guardadores del sábado, en contra de los guardadores de los mandamientos de Dios, muchos de los que se encuentran en las iglesias adventistas van a estar unidos con el mundo, hermanos, para perseguir al pueblo remanente de Dios. En Testimonios para los Ministros, el tomo 1, la página 475.2. Dice la mensajera del Señor, debemos producir distracción y causar divisiones. Hermanos, ¿hay división en la iglesia adventista? Lo hay. Hay diferentes tipos de ministerios, hay diferentes tipos de discusiones, hay diferentes debates, hermanos. Estamos nosotros divididos desafortunadamente, hermanos. Y lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es anclarnos en la verdad de Dios y orar. Debemos de nosotros humillarnos, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, no solamente, hermanos, individualmente, pero colectivamente. La iglesia, el pueblo de Dios, estamos en abierta apostasía en contra de Dios y en contra de sus preceptos divinos, los mandamientos de Dios. Por eso es que esta división continúa y está en la iglesia adventista, hermanos, y está aumentando de tal grado que nos está manteniendo a nosotros todos ocupados, hermanos, y distraídos de terminar la obra de Dios aquí en la tierra. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecadores o por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Es lo que está fomentando Satanás, hermanos, los demonios, los ángeles caídos, al fomentar este mismo tipo de carácter, hermano, de rivalidad, de división, de orgullo, de autosuficiencia, de maldad, hermanos, con la iglesia adventista, hermanos. Porque Satanás sabe que esta es la única iglesia que realmente es un impedimento para su reino de muerte, su reino de destrucción en la tierra, hermanos. Es la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso la iglesia católica, romana, los jesuitas, las sociedades secretas odian a la iglesia adventista porque es la iglesia verdadera de Dios.
Y hoy en día el Señor declara sus atalayas. ¿Quiénes son los atalayas, hermanos? Los pastores, los predicadores, hermanos. Estamos hablando en términos modernos. Los atalayas, como nosotros conocemos, hermanos, en los tiempos antiguos, ellos estaban colocados en los muros para advertirle al pueblo de Dios que el peligro se estaba avecinando y que venían los enemigos del pueblo de Dios para destruirlos. Tocaban trompetas con todo su fervor. Nosotros necesitamos atalayas que le den un cierto sonido a la trompeta, le puedan tocar la trompeta con un sonido certero, convincente, con fuerza y poder de Dios, hermanos. Este no es el momento de nosotros ser cobardes y acobardarnos y ser flacos y ser nosotros débiles, hermanos, estar flaqueando en nuestra fe. La venida de Jesús, hermanos, se aproxima a la tierra. Es cuando tú debes de tener más el fuego de Dios, del Espíritu Santo en tu corazón. Es donde más tienes que dejar el pecado. Es donde más tienes que entregarte al Señor y tener un caminar con el Señor a diario, aferrado de la mano de Dios, de sus promesas, y humillarte ante tu Dios, hermanos. Que en peligro perecerán en sus pecados. Si no son amonestados al pueblo, están en peligro de ser destruidos. Su sangre, dice él, yo la demandaré de su mano. ¿De la mano de quién? Además de los centinelas, de los atalayas, es decir, los pastores y los predicadores. Por eso yo hago estos mensajes muy relevantes que son, hermanos, estos temas con estos títulos, hablando de los pastores, perros mudos, falsos profetas o falsos ministros, ministros satánicos. La conferencia general, hermanos, porque ellos tienen mucho peso con su obligación y su responsabilidad que tienen ante Dios con el pueblo de Dios, hermanos. Pero si sus mensajeros elevan su voz para reprender y amonestar, para hacer volver a los hombres de sus malos caminos, y esas almas no escuchan, el centinela está justificado, el que ofende a Dios perecerá en sus propios pecados, su sangre será sobre su propia alma. A mí se me ha hecho una persecución, hermanos, por muchos años. Viene de todos lados, hermanos. Viene de la conferencia general, vienen de las iglesias locales al no permitirme que pueda ir a predicar a las iglesias locales adventistas, hermanos. Hace años atrás, hermanos, yo era invitado a múltiples iglesias en inglés y en español a predicar en los púlpitos de las iglesias de la corporación, de las iglesias organizadas. Pero hoy en día el hermano David no es invitado y aceptado a predicar en muchas iglesias adventistas, hermanos, porque a los pastores y a los líderes no le gustan los temas que yo comparto con el pueblo de Dios, porque Satanás el espíritu del diablo está en esas iglesias, hermanos, en esas iglesias adventistas. Una advertencia, hermanos, y algo muy triste, una nota discordante realmente lo que el hermano Juan va a decir en estos próximos párrafos que voy a leer, hermanos. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. El profeta Elías dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidlo a él, pero si Baal es Dios, seguidlo a él. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad del pueblo. Es lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, hermanos. La unidad de la iglesia adventista no está fuerte, hermanos, porque no hemos querido escuchar las advertencias y las reprensiones divinas. Y tampoco nosotros queremos hacer cambios personalmente en nuestras vidas, hermanos. Dios quiere darnos a nosotros la fuerza y el respaldo divino. Él quiere hacer la obra y el cambio en nuestros corazones, darnos obviamente ese poder para que lo podamos lograr. Pero hermanos, si nosotros no tenemos corazones deseosos en cambiar, hermanos, y obedecer a Dios, no va a pasar nada, hermanos. Podemos nosotros hablar de esto, podemos nosotros estar gritando con toda la fuerza de nuestros pulmones, ir a los collados y a los montes, hermanos, a anunciar estas verdades. Y hermanos, si nosotros no estamos humillándonos, no tenemos corazones sinceros, arrepentidos, hermanos, a lo que Dios dice en su palabra, no va a pasar nada. El efecto no se va a producir, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos.
Dios no puede ser engañado, a Dios no lo podemos engañar, pero nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando también a los hermanos, a los miembros de la iglesia, hermanos, con nuestro comportamiento espiritual que es obviamente muy débil y flaquea, hermanos, del poder de Dios. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen, no a este sino a Barrabás. Satanás se ha jactado lo que él puede hacer, quiere destruir la unidad que se debe existir en la iglesia y por lo cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue el engañador y el testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá lo más irrazonable acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Testimonios para los ministros, el tomo 1, hermanos, 409.2. Satanás tiene una gran confederación. Su iglesia, Satanás tiene su iglesia, hermanos. Él tiene una iglesia que está obrando actos de impiedad, de inmoralidad, de desobediencia, de apostasía, hermanos, y de rebelión, de odio a Dios y a sus mandamientos, hermanos. Él tiene a su iglesia en el mundo, la iglesia de Satanás, del diablo, que está en oposición en contra de Dios, hermanos. Y muchos adventistas son parte de la iglesia de Satanás. Ellos creen en sus corazones, no puedo yo ser miembro de la iglesia de Satanás porque yo soy un adventista del séptimo día. Yo tengo muchos años en la fe adventista. Yo conozco los escritos de hermana White. Yo conozco lo que la palabra de Dios dice en Daniel y en Apocalipsis referente a las profecías y al cumplimiento de la segunda venida de Cristo Jesús. Pero no, hermanos. Jesús por eso se dirigió la atención a los líderes y los llamó la atención y les dijo, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. Ustedes son ministros de Satanás porque están causando que los hermanos, las hermanas, el pueblo de Dios pueda ser engañado. En vez de ustedes darle el buen ejemplo, para que ellos puedan aprender la verdad de Dios y salvarse, ustedes están causando la ruina de ellos. Y es lo que está pasando con la iglesia adventista, hermanos, con los pastores adventistas de la corporación de las iglesias nominales. Cristo le llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. El pecado, hermanos, no debe estar produciéndose o debe continuar con los hijos verdaderos de Dios. Debemos distanciarnos y separarnos del mundo y dejar el pecado, hermanos, con ayuda de Dios. Vivir vidas santificadas, ennoblecidas por el Espíritu Santo. Vidas, hermanos, que obviamente puedan testificar de la presencia y del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestros seres. La gente lo va a ver, lo va a poder comprobar. Van a decir, estas personas son diferentes, son distintos. Pero en las iglesias no pasa eso hoy en día porque las iglesias están desordenadas y están vacías. No reina Dios. No está la presencia del Señor con su iglesia, sino que está la presencia de otro espíritu que no es de Dios, hermanos. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Hoy en día se permite la homosexualidad, las parejas gays o lesbianas en las iglesias adventistas. Se permite la fornicación, el adulterio, el espiritismo. Se permite, hermanos, el día de los conquistadores, el día del niño, el día del pastor, el día de la madre, el día de la amistad. Todo esto viene de Babilonia, viene de Roma. ¿Qué no podemos entender lo que está pasando aquí, hermanos? Lo que está obviamente en jaque, la salvación de nosotros al permitir que el mundo entre en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la iglesia verdadera de Dios. No en las iglesias del mundo, las iglesias que pretenden ser cristianas, sino que la iglesia de Dios. Entonces hay que nosotros pelear, hay que nosotros resistir, hay que nosotros desechar estos dardos de Satanás, bloquearlos, hermanos, con el escudo de Dios, con el escudo de la fe. La Biblia dice claramente en Efesios el capítulo 6, hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios.
Pero nosotros no estamos ni tratando de hacerlo, hermanos. Y si lo intentamos, es parcial, es a medias, es con malas ganas, hermanos. Por eso los guerreros de Dios estamos siendo vencidos por Satanás y los demonios y los ángeles caídos, cuando no tiene que ser ese el caso. Porque si Dios está con su pueblo verdaderamente y nosotros queremos cambiar y ser humildes y ser nosotros obreros en la viña del Señor como tiene que ser, para ser los últimos centinelas y atalayas que el mundo necesita urgentemente para escuchar las advertencias finales de Dios, entonces vamos a nosotros a hacer la causa de Dios, la obra de Dios, y Dios nos va a ayudar a nosotros a completarla, hermanos. Y vamos a nosotros tener ese efecto poderoso del cielo, hermano. Pero porque no hay nada de eso, entonces no sirve. No está haciendo cambios, no está haciendo nada de estragos realmente, hermanos. El efecto que se necesita producir con el pueblo de Dios, hermanos. La iglesia que necesita predicar y exaltar los mandamientos de Dios y predicar el mensaje de los tres ángeles. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de Dios para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Eso es lo que está pasando en la conferencia general. En la asociación general, hermanos, la hermana White dijo muy claramente que en los núcleos de las oficinas administradores de la iglesia adventista está Satanás. La conferencia general, hermanos, ha sido vendida. La iglesia adventista ha sido vendida a Roma por la conferencia general. La presencia de Dios no está en la conferencia general. No seamos nosotros ingenuos y no seamos ignorantes, hermanos. No pensemos, hermanos, que nuestros líderes están haciendo realmente la voluntad de Dios. No lo están haciendo, hermanos, porque no hay un llamado a arrepentimiento. No hay un llamado a dejar el pecado. No hay un llamado realmente, verdaderamente, de estos líderes y pastores que digan: necesitamos reavivamiento y reforma verdadera. Necesitamos volver a los caminos, a las sendas antiguas, a no tener amistad con el mundo, con la iglesia católica romana, con el ecumenismo. No hay nada de eso, hermanos. Entonces no seamos nosotros tampoco personas que pensemos que la iglesia nos salvará o tener idolatría con la conferencia general. Estamos perdidos si es nuestro pensar, es nuestra mentalidad, o eso es lo que nosotros queremos o deseamos, hermanos. Ser parte de la iglesia adventista de la conferencia general porque es la iglesia de Dios y porque ella no puede caer y porque no se puede nunca producir, obviamente, ninguna apostasía, ninguna ruina para la iglesia de Dios, porque Dios la va a cuidar y proteger. Sí, es cierto, Dios va a proteger y cuidar a su iglesia. Van a haber dos grupos, hermanos, ¿ok? El trigo y la cizaña. Pero, hermanos, sabemos nosotros que la cizaña es lo que más va a producirse, hermanos, y lo que Dios va a tener que separar. Porque el trigo vamos a ser nosotros los que queremos mantenerlos en la verdad, pero estamos también alentando al pueblo de Dios y estamos nosotros llamando la atención a la apostasía, hermanos, y a la desobediencia del pueblo de Dios, hermanos. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Dios quiere, hermanos, que se pueda producir un cambio verdadero con nosotros, hermanos. Es un llamado para ti, hermano y hermana, que puedan ustedes, hermanos, buscar al Señor hoy, antes que pueda ser muy tarde. Que entendamos, hermanos, que la puerta de la gracia se va a cerrar muy pronto, hermanos. Y por eso es que en estos momentos, en momentos aparentemente de paz, es que debemos de realmente, hermanos, aprovechar el tiempo que Dios nos ha prestado a nosotros, porque nos va a pedir a nosotros, hermanos, nos va a pedir a nosotros cuenta de cómo utilizamos el tiempo que estuvimos aquí en la tierra. Si la aprovechamos para el adelantamiento de la obra de Dios y de cambiar, hermanos, de ser transformados por el Espíritu Santo, o estuvimos nosotros perdiendo el tiempo con el mundo, perdiendo el tiempo en la televisión, en las redes sociales, en las cosas seculares, hermanos. Que Dios nos pueda ayudar realmente, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, Señor, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a dejar el mundo y a despertar, Señor, hoy más que nunca. Gracias, Señor, porque se está produciendo ese avivamiento, Señor, en el seno de tu iglesia. Muchos hermanos están despertando y muchos hermanos han despertado. Gloria sea a ti, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Somos obviamente, como dice el salmista, como la flor del campo,
que obviamente llega al viento y se lo lleva y su lugar ya no se conoce más. En Salmo 22, David dijo, yo soy semejante a un gusano y no hombre. Es decir, somos tan pequeños, insignificantes, oh Padre Celestial, y lejos de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a aceptar a Jesucristo en nuestras vidas y amarlo y a quererlo y hasta morir por él, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Sé con los hermanos y escucha sus plegarias, sus peticiones, sus deseos que tienen en sus corazones, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, suscríbanse, hermanos, y nos vemos en el próximo video, hermanos, predicando el mensaje de los tres ángeles, hermanos. Amén.